Es un hecho que, en esta vida, absolutamente todos hemos tomado malas decisiones. Para algunos, serán cosas tan simples como decirle te amo a la gótica, o eventos canónicos más estúpidos, como comprarle un consejo millonario a un vato que huele a humedad. Y si bien, una mala decisión suele ir de la mano con la falta de información y experimentación, me queda claro que Riot ya se ha azotado lo suficiente para no repetir los horrores que cometió con Chamber y Astra en su prime. Y es que todos quieren que el metajuego se rompa cada 2 semanas, pero nadie quiere pagar el costo de ver al mismo pinche agente en todos los mapas. Y en este punto, el desarrollo de personajes en Valorant se ha vuelto demasiado tibio, sacando agentes de bajo nivel con la esperanza de bufearlos más adelante. Una estrategia que se ha repetido desde los últimos 4 lanzamientos, lo que convierte a Riot en el equivalente de ese niño que de a huevo quiere meter un bloque de círculo donde van las formas cuadradas. Porque ISO es un agente completamente nuevo e innovador. Sí, eso no lo cuestionamos, pero su diseño no encaja en ningún pinches lado. Desde Harbor, Valorant nos ha dejado claro que quiere un cambio de rumbo, proponer agentes con kits muy especializados que pudieran encontrar su lugar complementando algunas composiciones. Y aunque curiosamente, el peor agente nuevo en este formato fue Harbor, solamente lo fue hasta que le metieron unos tremendos buffs y chochos para que pudiera encontrar su espacio en algunas composiciones de doble controlador. Una bella historia de superación personal que lamentablemente no ha alcanzado a los agentes que le siguieron, como al planta la maldita Spy Gecko, deja de autosabotearte Deadlock y por favor, ya no te metas tan al fondo ISO. Y de verdad, pobrecito ISO, que tuvo la mala suerte de nacer como un duelista de contacto y no como uno de entry, porque en Valorant los segundos son demasiado importantes en el metajuego, y porque todavía no estamos listos para dejar ir a Jett y Raze, por la perra velocidad en la que se te meten al sitio cuando las descuidas un segundo. Mientras que los agentes de contacto como ISO, Phoenix y Reina no alcanzan a tocar el podium por la apuesta mecánica que representan y su clara falta de movilidad para generar espacios. Y está bien, o sea, uno realmente no se imagina lo difícil que es balancear todo este maldito juego. Quiero creer que Riot ha estado al borde de soltar una Astra 2.0 para que dejemos de estar chingando por agentes rotos, pero se ha contenido por nuestro propio bien, porque es re fácil pedir agentes rotos, pero tengan por seguro que el juego se nos muere si se repite un evento como el de Chamber. Y en defensa de ISO, francamente prefiero habilidades completamente innovadoras a que me den otra perra flash y una molly en el kit de un duelista. ISO definitivamente podría sentirse como la versión tuneada y más morada de Reina, un agente con el cual demostrar que traes el rifle más largo a la hora de pelear en el gulag y quitarte la camisa a la hora de recibir balas cuando llevas tu escudo, porque avanzar con ISO es lo más cercano a tanquear en el juego, y absolutamente todo es risas y diversión hasta que pierdes el 1 contra 1 contra una Classic. Así que mejor entremos de lleno a hablar sobre qué pasa con ISO, cuáles son los puntos fuertes de sus habilidades y cuáles son sus debilidades, por qué se siente como si me lo hubieran traído de AliExpress, cuál es su fascinación por encerrar personas en cuartos oscuros, ¿y por qué pide comida si no es un agente latinoamericano? Esta y otras preguntas que probablemente nunca se hicieron serán respondidas en una nueva entrega de su tan querida serie de los agentes de Valorant. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que nuestra dominación mundial sea inminente. Y solo porque ya me esperaron meses para sacar esta revisión, haremos algo diferente, comenzando con todo lo que está mal con ISO. Bueno, que un duelista nazca en la categoría de contacto es el equivalente a vivir en una nación del tercer mundo y con un tono menos meritocrático, de acuerdo con el capitalismo salvaje. Y si bien este chiste es demasiado rebuscado para evitar una funa, tan solo estoy intentando decir que ISO nació con todo en contra. Porque apostarle a que una persona venga fina para sacarle provecho a un duelista siempre termina en desgracia cuando no sale bien. Y ya tenemos años viviendo esto con Reina y Jett. Si bien la Jett al menos se puede sacrificar para ganar espacio, la Reina no te sirve para nada si el cabro que la utiliza conecta menos puntos que el genio que recibe un mensaje de te amo, eres lo mejor que me ha pasado a las 3 de la mañana. Con ISO pasa exactamente lo mismo, solo que ISO puede aportar más que la Reina cuando andas de maldito tronco, porque parte de tu kit puede habilitar o iniciar al resto de tus compañeros, tirando el muro tragabalas para avanzar y presionar un sitio o aventando el ablandador para facilitar los duelos, lo que termina definiendo a ISO como un híbrido extraño entre iniciador, duelista, pero con mucho menos impacto que un verdadero iniciador, y les voy a explicar por qué, comenzando por la habilidad de socavar. Si bien agradezco el vulnerable, este es un recurso que se siente más provechoso para tus compañeros que para uno mismo, ya que sería muy extraño, y me atrevo a decir estúpido, que lo tires de frente a los enemigos. Y es que, por su tiempo de lanzamiento y recuperación, básicamente estás asomando con las manos vacías frente a tus enemigos durante una ventana de tiempo demasiado amplia y peligrosa como para arriesgarte. La idea de un recurso es ponértela fácil, no que te pongas de facilote. Y en este aspecto, es súper estúpido que el vulnerable afecte a tus compañeros también, lo que hace de tus lanzamientos algo súper incómodo, ya que no lo puedes lanzar en cualquier situación para auxiliar a tus compañeros, que en una de esas los dejas blanditos y se los cargan por tu culpa. Un poco parecido a otros recursos que se cogen todo en una línea recta.
Pero aquí no sería tan malo que solo afectara a tus enemigos. Digo, por favor, si no es mucho pedir, Riot. Además, por su forma de lanzamiento frontal y el hecho de que atraviese todos los objetos, básicamente te pide a gritos que la aproveches junto a tus compañeros, especialmente en las entradas de main. Y cuando por fin la usas para apoyarte a ti mismo, tienes que correr para sacarle provecho a los 4 segundos que dura el vulnerable. Y eso, si tuviste la suerte de conectarlo correctamente, ya que es un recurso razonablemente fácil de esquivar y que te avisa cuando estás en su rango de alcance, por lo que uno termina guardándoselo seguido solo para evitar dar información al enemigo de la dirección en la que vienes. Y aunque en cierta manera este recurso recuerda mucho al Blind de Omen, no se compara ni en una quinta parte al Blind Mask God de todo el juego. Arriba el Team Nalgomen. Sobre su muro para balas con patas, la única cosa que de verdad me molesta, y me parece una oportunidad desperdiciada, es el hecho de que no puedas controlar el punto en el que se detiene. Que ya sé que ISO no es un controlador, pero si Jet puede denegar visión con sus ráfagas de humo, chingue su madre. Yo también quiero ese trato preferencial para mi ISO. Un muro que se detiene a control mejora bastante la manera en que se aprovecha, ya que su lanzamiento es muy específico para ángulos demasiado concretos, como puede ser el ingreso a main de un mapa o las entradas del sitio. Pero luego de ganar esos espacios con sudor y sangre, no hay muchas oportunidades donde tengas que volver a ganar o luchar espacios durante un ataque, ya que la contingencia es definitivamente un recurso para avanzar y no para defender o bloquear espacios. Lo que me parece un desacierto en el diseño, que hasta Harbor controla su maldito muro. Y ya sé, ISO es un duelista y no un controlador, pero el pobre hambriento lo necesita. Otra evidente desventaja es que el hecho de parar balas no significa que detengas habilidades. Y teniendo una ventana de acción tan corta, créeme que no existe algo más doloroso que te avienten una flash de Sky u Omen a través de tu muro. No solo te jode absolutamente y te deja particularmente abierto y expuesto, sino que también ayuda a tus enemigos a tirarte algunos flashes sin que ellos se los coman. Además, no estoy seguro si soy el único que le molesta la anchura del muro. Está bien que la cosa venga en tamaño de bolsillo, pero se excedieron en lo reducido que es su cobertura. Básicamente, si te apendejas y avanzas demasiado detrás de ella en el ataque, quedas expuesto demasiado rápido. Y tampoco es como que puedas descuidar los costados, que banda campera abraza esquinas nunca va a faltar, por lo que tienes que meterte muy en chinga y en sincronía con el avance de tu muro si no te quieres quedar vulnerable. Y aunque tus compañeros también pueden beneficiarte con tu cobertura, no significa que alinearse sea lo más inteligente. Que historias de colaterales dolorosos tengo infinitas muestras grabadas en este canal. Ahora que sobre su recurso insignia, el doble disparo, agárrense que tengo muchísimo que decir. De entrada, que la mecánica de disparar un orbe levitante está loquísima y lo que quieras. Pero si estás viendo que algunas personas sufren para conectar balas al torso y todavía les pides que reaccionen rápido para obtener su escudo en una ventana de tiempo que se me hace demasiado corta, yo ya no entiendo nada. Que se supone que las utilidades debieran ayudarte, no intentar sabotearte. Especialmente cuando descuidas la mira por el impulso obsesivo de disparar primero al orbe antes de defenderte del enemigo que viene a refraguear. Y miren que yo lo dije anteriormente en mi reacción de ISO. Entiendo que los agentes requieren de un counterplay que evite que se pongan demasiado rotos, porque un ISO con escudo es una cosa bien terrorífica y que de verdad aprendes a respetar en diferentes contextos. Pero si ya de por sí no cuentas con recursos que realmente te faciliten el primer frag, como otros duelistas, que te impidan tomar tu orbe, ya sea porque tienes que recargar, o que un enemigo te obligó a abrazar el muro, es muy irritante, ya que peleaste por ese caramelo y te lo están robando. Y de verdad, tengo que insistir que la ventana de tiempo es muy corta y la pierdes constantemente cuando demasiadas cosas están pasando en el sitio. Y entre salir con vida o defenderte, el orbe se queda en el cielo burlándose de ti antes de desaparecer. Y esto es peor si llevas armas con una cadencia larga de disparo, como una Sheriff, Marshal u Operator, sin olvidar que la activación tampoco es instantánea, y una vez que arranca la habilidad, tienes un tiempo para conseguir orbes, y cuando obtienes orbes, estos también caducan rápido si no te comes un daño o consigues otro. Demasiado counterplay a un recurso que ya de por sí es difícil de sacar ventaja al inicio de las rondas. Ahora que un detalle que me parece obsceno y ridículo, es que la animación del escudo delata tu posición en un sinfín de escenarios, por la simple razón de que es demasiado ancha y puede terminar mostrando tu posición en esquinas y superficies. Resulta bien gracioso que algunos ISOs todavía no lo saben y creen que no se ven cuando se ocultan. Me parece que este accidente es la forma en que Riot quiere que dejes de cambiar y obligarte a jugar el duelista como un salvaje. Por lo que mucho ojo, cuate, que hasta que no se les ocurra la brillante idea de reducir el tamaño de la animación, recuerda que te podrían estar viendo los píxeles. Y finalmente, sobre su recurso definitivo, papá. Doy gracias a Riot por aventarse a crear el recurso final más loco de todo el perro juego. Porque un gulag portable da para muchas risas y diversión. Un conflicto épico entre caballeros, donde uno sonríe y el otro se va a casa llorando por la tunda que le metieron. Claro, todo es felicidad, hasta que pierdes el duelo y tienes que mirar a los ojos a tu equipo y decirles que fallaste. Porque cuando ganas el duelo, nadie te felicita y te dice que bien lo hiciste, qué grande eres, ISO. Pero pasa a perderlo y te conviertes en
el manco de tu equipo. Y miren, tanto he ganado un duelo en completa desventaja, usando Marshall o Sheriff contra una Vandal, como que me la han metido con una Classic, porque si te pones nerviosito, todo te puede pasar. Y lo mismo si no le sacas ventaja al hecho de contar con 5 espacios para asomar contra los 3 de tu enemigo. Tu crosshair placement y fliqueo insano son tu clave para humillar o ser humillado. Así que sí, definitivamente es otro de esos recursos que pueden salir muy bien o muy mal, y en gran parte dependiendo de tu capacidad mecánica también. Además, todos siempre hablan de aprovechar la ultimate para eliminar al enemigo en cuanto aparezca si pierdes el duelo. Es bien divertido cazar a la persona del otro lado, pero nadie nunca habla de lo que pasa cuando es el equipo enemigo el que te caza, porque se siente bien culero ser eliminado apenas regresas al mapa, sobre todo luego de ganar. Se te quita el sabor dulce de las lágrimas de tu enemigo y hasta da coraje que te eliminen sin poder defenderte de manera decente. Tu ultimate es definitivamente uno de esos recursos de alto riesgo y mucho valor. Cuando consigues atrapar a un centinela o controlador, es como capturar un Pokémon Shiny. Pero si por alguna razón agarras al duelista enemigo, se siente como un desperdicio. Y si encima capturas al top frag de la partida cuando anda fino, esa banda no le tiene miedo a nada. Porque yo no sé ustedes, pero si jugara a la BCT, me cagaría de miedo de agarrar a alguien como Derke en un 1 contra 1. Lo que no termina de gustarme sobre este recurso es que a diferencia de otras habilidades finales, no te da una ventaja definitiva sobre el enemigo. Es como si lanzaras una moneda al aire y me parece algo muy tonto en perspectiva, porque es tu recurso y debería proporcionarte una mayor ventaja para ganarle duelo a tus enemigos. Y ahora, sobre lo positivo de la Organización Internacional de Normalización, es que ISO sí es bien pinches divertido. Yo sé que constantemente hablo de sentimientos de poder, pero es que ISO y sus escudos son la cosa más rota que he visto en mucho tiempo. Parece una nimiedad, pero hay una enorme cantidad de escenarios en los que el escudo te salva el duelo. Y encima, confunde un poco a los enemigos, porque básicamente eres una bola color púrpura que se desplaza por el mapa. ISO sí es el Reina 2.0 para aquellos que andan muy finos en lo mecánico y quieren destruir a todo el equipo enemigo. Tanto su principal recurso como habilidad final ocupan que sí pegues los tiros como una persona decente, haciéndolo otra gente que recompensa a los jugadores que sí ganan sus duelos. Y cuando obtienes tu recompensa es cuando te sientes poderoso y como una máquina de exterminación que avanza de forma más blindada que un Black Panther K2. Y aunque cuenta con condiciones de activación tan complejas como una carta de Yu-Gi-Oh! En 2023, es solo porque Riot sabe lo rápido que esto se saldría de control sin esas restricciones. Y es riquísimo avanzar en usuario de Operator cuando llevas el escudo activado. Sabes perfectamente que ese infeliz no tiene ninguna oportunidad contra ti, que eres más imparable que la inflación en el tercer mundo. Y aunque el tiro de Operator y el cohete de Raze son las fuentes de daño más importantes que puedes evitar, tampoco quita que sobrevivir un tiro a la jeta sea toda una proeza. Porque hay un sinfín de escenarios en los que avanzas con la garantía de que el escudo te dará esa ventaja para resistir el primer disparo enemigo. Y aquí en Ascendente no es muy usual que las personas fallen sus tiros, y es más, se siente que hasta se les code el recall y la mira cuando lo sobrevives. Y lo he experimentado constantemente a la hora de jugar con el escudo puesto, que pareciera que los enemigos fallan más sus tiros contra mí, y me da una sensación de que se les descontrola lane cuando no consiguen dar el primer tiro a la cara. Me cae que son muchas las personas que odian a un ISO con escudos, exactamente por este maldito detalle. Quizás este recurso no fue el más llamativo de su kit al momento de presentarlo, pero es probablemente una de las mejores habilidades del juego una vez que lo llevas activo. Por algo es una habilidad insignia que no se recarga con las kills. Riot sabe que no es cualquier cosa y es un recurso muy abusable cuando lo tienes activo. Ahora, sobre la contingencia, me maman este asunto de los muros que paran balas en Valorant. Quisiera que hubiera más recursos así, por lo interesante de esta mecánica. El hecho de que te avances es buenísimo, porque al igual que Harbor, te recorta la visión y te pone en desventaja de ángulo conforme más se te acerca la cara, agregando el hecho de que no sabes en qué momento el ISO te va a atacar por los costados o que esté todo psicópata y te ataque de frente. Tener un recurso que permita recortar distancias entre tú y un enemigo también puede ser una táctica muy cochina y de alta recompensa cuando sale bien, porque tanto te le puedes meter con una escopeta como con un arma barata pero efectiva como la Stinger. Y mira que gastar los 1100 créditos de tu arma más los 250 del muro te sale bastante barato para borrar del mapa a una persona. Ahora que también lo puedes aprovechar para ayudar a tus amiguitos a cruzar al otro lado, porque en mapas con entradas estrechas ten por seguro que te van a rafegar a través de los humos antes de que puedas siquiera ingresar. Algo a lo que tu muro le dice: hoy no, por favor y gracias, mientras mandas a la chingada a los tiros enemigos. Y esto es algo que disfruto bastante, por lo que mañana mismo voy a iniciar una campaña en Twitter para que nos den más habilidades que paren balas en el juego. Sobre el socavón, perdón amigos, pero un vulnerable es un vulnerable, y esa madre se le debe respetar, o si no te parte tu madre. Además, he visto toda clase de combos interesantes con este recurso, desde la granada de Raze, comiéndose a todo el equipo, hasta la última de Sova, cogiéndote con un solo tiro. Además, supongo que tus compañeros no son el lápiz más afinado de la clase, y necesitan esta pequeña manita para salir adelante.
un socavar y listo. Que tiren todo al torso si quieren, y si ya de plano pierden el duelo, ya es porque el destino así lo quiso. El destino de un manco es manquear. Si no quieren seguir manqueando, pásenles mi canal con un montón de rutinas para que ya se pongan a chambear. Usualmente compro la Ghost y el socavar en las rondas de pistolas. Siendo un samaritano consolidado, yo siempre pienso en cómo ayudar a mi equipo. ¿O qué esperaban? ¿Cómo se supone que voy a baitear enemigos si no tengo carnadas? Que ser un duelista no me impide pensar y planificar, ¿o no? Pero no se crean, banda. Sí baiteo, pero poquito. Es que soy main centinela y mis malos hábitos predominan. Ahora sobre el recurso favorito de todos, la expansión de dominio, Gulag, yo no me canso de decir lo feliz que me hace tener estabilidad en el juego. El detalle más importante de este recurso es que silencia a ambos jugadores, lo que significa que ninguno puede activar o mantener activados sus recursos en el mapa. Esto es básicamente una patada baja para todos los centinelas enemigos, porque el peor terror de un Cypher es que lo secuestres hasta tu zona morada, y aunque te gane el duelo, en lo que regresa al mapa, al pobre vato ya le están acampando tus compañeros afuera, ya que todos pudieron cruzar sin que un cable les trabara las patas. También es rotísimo para joderte al Chamber y Jet, que van con Ultimate en la ronda Echo, ya que los desarticulas completamente y les toca defenderse con lo que tengan a la mano. Además, si tu enemigo lleva un arma corta, va a llorar cuando lo agarres con tu contrato, porque no habrá igualdad de condiciones entre tú y ellos. Así que adiós a los malditos infelices como yo, que acampan esquinas con escopuercas. Esto es fuertísimo, y en un sinfín de rondas, me permitió darles acceso a mis compañeros de forma rápida al sitio. Y aunque no siempre gané los duelos, ellos fácilmente podrían refaguearme, ubicando el punto de reaparición del enemigo en el mapa. Y si no aíslas al centinela, lo mismo puedes sacar una ventaja si agarras una Viper enemiga o cualquier controlador, fastidiando en gran manera la defensa de tus enemigos y brindando una ventaja en tiempo para que inicien la toma del sitio. Otro detalle importante es que la habilidad te arranca el duelo con vida completa y escudos. Si por ejemplo, estabas tocadísimo y quieres igualar la balanza contra un enemigo, puedes tirar tu ultimate y olvidarte del daño que habías recibido para tener un duelo justo entre cabrones. Y lógicamente, el daño que recibas en el duelo no te afectará cuando regreses al mapa. Y además, si lo ganas, te llevas un escudo gratis. Este hecho de aislar a un enemigo en un 2 contra 1 te permite incluso asegurar la ronda, cuando tu compañero corre a acampar en el punto de reaparición del enemigo en caso de que pierdas el duelo. También puede ser muy útil en situaciones relacionadas con la Spike, para dejar que tu compañero desplante tranquilo, sacar a los psicópatas con lineups o simplemente aseverar dominancia. Lo mismo me parece un recursazo para ganar tiempo en un montón de situaciones. Si bien todos estamos de acuerdo que un 1 contra 1 implica muchos riesgos, el área de duelo te brinda una mayor cantidad de ángulos de cobertura para contar mínimo con algo que te dé una ventaja contra tu enemigo. Y si ganas el duelo, puedes obtener un orbe de escudo para seguir tu desmadrito en el mapa, lo que también se agradece, por los motivos que ya expusimos anteriormente sobre estos escudos. Como una máquina todoterreno, Reina se enfrenta a una fuerte competencia contra Iso, y aunque Iso es la versión más extrema de la waifu mexicana, Iso se queda bastante corto en diversos sentidos. Si consideramos el comportamiento de un ranked promedio, Iso puede ser mucho más útil para tus compañeros, porque si bien ambos agentes son duelistas secundarios y de contacto, su kit de recursos puede aportar mucho más a tu equipo que las habilidades egoístas de una reina. Suponiendo que tenemos un jugador mecánicamente promedio, Iso puede iniciar y complementar diversas composiciones con sus recursos, aunque carece de algo muy importante que Reina sí tiene, una perra flash. Y ya sé que dije que no quiero más duelistas con flashes, pero el juego te obliga a tenerlos. Además, siendo francos, el socavar no es lo suficientemente fuerte como para reemplazar los recursos de otros agentes, por lo que básicamente solo cuentas con la contingencia para avanzar en el mapa. Así que sí, en términos de un duelista que sí pega, una reina sigue siendo más peligrosa que Iso, además de que sus recursos no son en nada complicados, en consideración de las 20 condiciones de los escudos de Iso, y analizando las otras opciones como Phoenix o Yoru, hasta Phoenix es mucho mejor cuando dominas todo su kit y sabes habilitarte solo, mientras Yoru tiene un enfoque más en la infiltración, con bastantes recursos para facilitarte los duelos, por lo que el verdadero debate está en si Iso pudiera reemplazar a Reina, y lamento decirte que, en este momento, la verdad no, pero tampoco te sientas mal si quieres jugar con Iso, porque es un agente bastante divertido y con un abanico de opciones más interesantes. No me queda ninguna duda de que su kit requiere de un buff importante a todo menos su ultimate, tanto en tiempos de recuperación como en la duración de algunos efectos importantes. Y ya de paso, que amplíen el tamaño de la contingencia, maldita sea, parece un chiste el tamaño de su murito. Honestamente, me es imposible recomendarlo como un pick serio en cualquier mapa, ya que su kit carece de la fuerza y fortalezas para justificar su existencia en una composición. Muchos de sus recursos son demasiado situacionales y no se adaptan bien a las fortalezas de otros agentes como iniciadores y controladores, e incluso de los buenos centinelas.
Por lo que hizo, me parece una terrible opción si vas a jugar una partida en serio, en comparación con el resto de los agentes que tenemos actualmente. Así que eso sería todo, banda. No se olviden de seguirme en mis otras redes, como Twitter e Instagram, que allá también subo actualizaciones constantes de diversos temas. Te agradezco por quedarte hasta este punto en el video, y recuerda que puedes ver esta y otras revisiones de agentes en mi canal. Yo te quiero mucho, y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.